Un día después del incendio en la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, crecen las preocupaciones en torno a la operación segura de esta planta. En las últimas horas, pescadores del río Seco han reportado manchas de hidrocarburos que ya están ocasionando la mortandad de peces y temen que sus actividades se vean afectadas tanto en ese afluente como en la laguna de Mecoacán. Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún comentario sobre este derrame que representa otro grave daño ambiental en la zona. En Villahermosa, el gobernador Javier May no quiso dar mayores declaraciones sobre la tragedia en Dos Bocas y dijo que la información corresponde a Pemex. Sin embargo, persiste la falta de claridad. Se desconoce el estado de los heridos, el alcance de los daños y si existen afectaciones estructurales que pudieran haber derivado en el siniestro. La preocupación de la población en Paraíso va en aumento. No se trata solo del ruido constante de los mecheros o de las emisiones contaminantes. También hay inquietud por la posible contaminación de cuerpos de agua y por las inundaciones que se han intensificado con la presencia de la refinería. Y es que ahora sabemos que la principal amenaza a la operación de esta planta no son las posibles fallas en su diseño y construcción, ni los errores o riesgos que puede haber durante su funcionamiento. La principal amenaza son las condiciones naturales del lugar que se eligió para construirla. De este y otros temas conversé esta mañana con Adela Micha. Te invito a ver la entrevista completa y a suscribirte a mi canal para obtener más contenidos periodísticos y de actualidad. Muchas gracias. Saludos. Esta mañana de nuevo desde ahí nos informa nuestro colega periodista allá en Tabasco, Audelino Macario. Audelino, me da gusto saludarte. Buen día. Buen día, Adela. Muchas gracias. Ayer, como todo mundo sabe, fue una jornada triste. Aquí en Tabasco hay 5 familias tabasqueñas que resultaron enlutadas por un incendio, por este incendio al interior de la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, aquí en Tabasco. El comunicado de Pemex, como tú bien comentabas hace unos momentos, confirma la realidad, Adela. La zona donde se construyó la refinería de Dos Bocas es una zona que por sus propias condiciones naturales se encuentra en riesgo permanente de inundaciones, por lluvias extraordinarias como la de ayer, por mareas altas y por erosión. Pemex confirma que debido a las lluvias extraordinarias generadas por este evento de norte, que lleva al menos 48 horas en el estado, se presentó el desbordamiento de lo que llaman aguas aceitosas que después se incendiaron y causaron todas las imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que ocasionaron la muerte de 5 trabajadores. Se nos ha repetido a los tabasqueños muchas veces, Adela, que la refinería se construyó con los más altos estándares de calidad, que es segura y que es ecológica. Sin embargo, uno se pregunta por qué una refinería debería de tener restos de hidrocarburos corriendo por su terreno. Y también, ¿dónde quedaron las normas de seguridad y de limpieza, Adela? No creo que esto que vimos sea resultado de una planta moderna y eficiente. Más bien, creemos que es el resultado de la mala planeación, de la mala construcción de una obra que inicialmente nos dijeron que iba a costar $8,000 millones y que terminó costando más de $20,000 millones. Adela, que vimos ayer, que estamos viendo en pantalla, es el 5º evento en 17 meses desde que entró en operación la planta de Dos Bocas, conocida como la refinería Olmeca, y tiene que ver con las normas de seguridad y con la calidad de la obra. El 10 de agosto de 2024, 2 trabajadores murieron al volcarse e incendiarse la camioneta en la que se transportaban dentro de las instalaciones de la refinería. Ese mismo día, el 11 de agosto de 2024, se registró un incendio en una planta reformadora de nafta sin que se reportaran trabajadores lesionados. El 28 de septiembre de 2024, un trabajador resultó muerto al inhalar gas tóxico cuando realizaba labores de supervisión de un tanque de almacenamiento. Y el 23 de enero, Adela, apenas el 23 de enero pasado,
hubo un conato de incendio debido a que hubo una pérdida de contención en una línea de descarga, según la versión oficial de Pemex. Y ahora, este quinto evento, un incendio con saldo de 5 muertos y una cantidad indeterminada también de heridos de los que no se está hablando, Adela. Ahora, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Audelino, pero Pemex parecía muy interesado en resaltar un par de cosas. Uno, que el incendio había ocurrido afuera y no adentro, y que ya estaba operando de nuevo la refinería sin ningún problema. Así es. La realidad es que las imágenes que conocimos ayer y que motivaron que Petróleos Mexicanos tuviera que lanzar un segundo comunicado aceptando el saldo mortal de víctimas fue que el incendio se registró en la orilla dentro de las instalaciones petroleras. Es decir, no fue un siniestro ocasionado fuera de la barda perimetral o al otro lado de la barda perimetral, en donde, por cierto, está muy cerca las escuelas que mencionas. 2 escuelas, una escuela preescolar y una escuela primaria. Por la hora en que se realizó, en que sucedieron los hechos, pues obviamente no había clases, pero es el riesgo latente. Afortunadamente, de verdad. Exacto. Sí, entonces yo creo que Petróleos Mexicanos soltó esta información de esta manera, pero la realidad es de que por las imágenes, insisto, que se dieron a conocer, por los cuerpos que vimos que estaban tirados dentro de las avenidas interiores de la refinería, pues lo que estamos confirmando es que el derrame, los restos de aceite que se derramaron con las fuertes lluvias sobre los terrenos de la refinería, pues estaban justamente al interior de la planta y no en su exterior, Adela. Ya. Ahora, tú has investigado mucho este y otros temas allá en Tabasco. En primer lugar, pues Pemex afirma que la causa del incendio fueron las lluvias, pero en Tabasco llueve siempre. Pero además, los expertos han venido insistiendo, Audelino, que las condiciones del terreno en el que se construyó la refinería son una amenaza para la operación de Dos Bocas. ¿Tú qué sabes de esto? Claro, fíjate que si recordamos, la planta comenzó a construirse en 2019 y al mismo tiempo se comenzó a elaborar por parte del Instituto Mexicano del Petróleo una manifestación de impacto ambiental, algo que debió haber sido realizado mucho antes para evaluar justamente de mejor manera el terreno. La zona donde se decidió ubicar por la decisión presidencial, y eso sí hay que reconocerlo, por la decisión presidencial que se impuso a las observaciones técnicas y a las observaciones científicas, fue una zona que resulta ser muy riesgosa en materia de inundaciones. Hay 3 causas o motivos por los cuales se puede considerar que la zona, por sus propias condiciones naturales, se encuentra en riesgo permanente, Adela. Son las inundaciones por lluvias extraordinarias como la que vimos ayer, las inundaciones por mareas altas y las inundaciones por erosión natural del terreno. Es decir, se construyó sobre un terreno riesgoso y aún así nadie paró la obra porque la orden presidencial fue de instalar la refinería en ese sitio. De manera que la recomendación que hicieron los especialistas fue elevar 3 metros sobre el nivel del mar la plancha donde se instalaron todos los equipos, donde se instalaron todas las tuberías para el procesamiento de los combustibles. De manera que al construirse sobre 3 metros arriba del nivel del mar, pues esto ocasionó que se taponearan escurrimientos naturales y las inundaciones que vimos ayer en la zona urbana de Paraíso, pues son resultado lógico de que ya los escurrimientos de lluvias ya no se van directamente al mar debido a que hay una barda de 3 metros que impide que este escurrimiento natural que se hizo durante cientos de años
pues ocurra, digamos, de manera natural. Así es que todo mundo sabía que esa zona se inunda y no parece que no hicieron lo suficiente para impedirlo. Y ayer vimos los resultados de esta decisión y de esta mala construcción, porque si se supone que es una zona inundable, debieron haber puesto mayor énfasis en los sistemas de almacenamiento y en los sistemas de drenaje para evitar encharcamientos, cosa que no está ocurriendo en Dos Bocas, porque es una zona que con cada lluvia, casi con cada lluvia, se está inundando, Adela. Lo que me lleva a pensar que entonces es un problema que no tiene una solución fácil. No, la refinería de Dos Bocas está amenazada por las condiciones naturales del terreno. Su principal amenaza no es la impericia, no es el riesgo de accidente connatural a una instalación petrolera como esta. No, su principal riesgo y su principal amenaza, Adela, son las propias condiciones naturales del terreno y ayer vimos lo que esto significa, con la muerte de 5 trabajadores petroleros a raíz de un derrame de residuos aceitosos que se incendió y que propició lamentablemente estos fallecimientos de 4 trabajadores de una compañía que le trabaja a Pemex y de un vigilante de la empresa de Petróleos Mexicanos. Sí. Ahora, dime algo, que las 2 escuelas que están ahí en la zona han pedido ser reubicadas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Y qué ha dicho el gobernador desde la tragedia del día de ayer? El gobernador no tuvo actividades ayer, hoy va a retomarlas. Pero fíjate que desde el año pasado y a principios de enero y febrero, familias de las 2 escuelas, de una preescolar, la preescolar Agustín Melgar, y de la primaria Abías Domínguez, comenzaron a visibilizar el problema que tienen debido a que la primaria y la preescolar se colindan barda con la refinería. Sin embargo, el gobernador Javier May respondió de inmediato que no era viable reubicar los planteles, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó directamente la posibilidad de hacerlo. Anoche organizaciones como Greenpeace, como Cartocrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental lanzaron un comunicado en donde advirtieron que justamente lo ocurrido ayer confirma el altísimo riesgo en que se encuentran los alumnos de estas 2 escuelas, justamente por estar a menos de 4 metros, Adela. 4 metros los separan de la barda de la refinería. Barda que ayer, del lado interior de la planta, se incendió, pues sí, y causó toda esta quedó destruida, claro. ¿Y serán reubicadas o no? No, el gobernador planteó definitivamente que no había posibilidades. Él está hablando de cerrar la escuela para resolver, entre comillas, el problema y de reubicar en todo caso a los alumnos. Es decir, una planta que nos costó $20 mil millones al Estado mexicano y no hay recursos para reconstruir 2 escuelas o construir 2 escuelas en un sitio distinto, alejado de la refinería. Es una contradicción que la propia gente está comenzando a observar y que está reclamando, y yo creo que es un asunto que va a crecer en las próximas horas, porque la gente realmente ayer se preocupó muchísimo por lo ocurrido. Fíjate que hicimos un recorrido después del siniestro, cuando ya estaba todo bajo control, y en el municipio hay una especie de sensación de miedo porque no hay información, no hay planes de contingencia, ninguna autoridad le dijo a los habitantes qué hacer, qué riesgo corrieron, si tenían que en algún momento considerar la evacuación. No hay planes de contingencia, nunca les han hablado de un plan de seguridad para la población civil. Entonces hay una especie de abandono y la gente tiene esa sensación justamente de miedo porque ninguna autoridad les dice
cuál es realmente el riesgo de vivir junto a una refinería, aparte de que el estado de salud de muchos niños, tanto de la escuela, de las 2 escuelas que están pidiendo su reubicación, como de comunidades cercanas, pues obviamente ya presentan enfermedades, tos, enfermedades respiratorias, y hay en la zona muchos casos de cáncer de mama. Han aumentado los abortos, han aumentado las muertes en los vientres. Entonces hay una sensación de miedo que esto augura nada más mayores protestas y mayor inconformidad, Adela. Oye, hablabas de la gente. ¿Cómo está la gente en Tabasco con todo esto de lo que hemos venido dando cuenta ya desde hace meses que ha ocurrido ahí? Mira, el problema en Tabasco es que en 2019, desde la llegada del presidente López Obrador y el anuncio de que Petróleos Mexicanos iba a ser rescatado como empresa, hay una visita que hizo el expresidente López Obrador a una zona indígena del municipio del centro, conocida como Tamulté de las Sabanas, el 9 de diciembre de 2019, y ahí anunció que Tabasco sería clave en el resurgimiento de las actividades petroleras. ¿A qué costo? Al costo que fuese. Y lo cumplió. En el sexenio de López Obrador, pasamos de producir 200,000 barriles diarios de petróleo en Tabasco en 2018 a una producción sostenida de 500,000 barriles diarios en 2023 y 2024. Ahora se está estabilizando a la baja, pero todo este segundo boom petrolero, digamos, que surgió a raíz de la orden del presidente de intensificar la producción petrolera en el estado, al costo que sea, pues propició una serie de problemas que ahora estamos viendo. No es solo Dos Bocas, Adela, no es solo Dos Bocas. Tabasco tiene muchos campos, tiene cientos de campos petroleros, tiene cientos de pozos que están cada vez más cercanos a las comunidades. Tenemos 4 complejos procesadores de gas: el complejo de Ciudad Pemex, el complejo de Nuevo Pemex, el complejo de Cactus, el complejo de La Venta, y ahora la infraestructura contaminante se acelera por la unión que hace de la entrega en operaciones de la refinería. Es decir, hay una infraestructura contaminante en Tabasco que ya está generando pues muchos problemas ambientales, muchos problemas en la salud de la población, y todo esto que estamos viendo no solo en Paraíso, ocurre también en municipios como Cunduacán, como Comalcalco, como Nacajuca, en Teapa, Centro y Jalapa. Hay también ya muchas quejas ciudadanas debido a la instalación de muchos mecheros, que son estas torres inmensas donde se quema gas al ambiente día y noche. Creo que hay un problema ambiental grave, y creo que de esto vamos a seguir hablando en las próximas semanas y en los próximos meses, Adela. Pues sí, seguramente. Y finalmente te pregunto, ¿cómo opera la refinería, ¿no?, a todo esto? Pues la información es que estuvimos hablando con uno de los expertos que más conoce la industria petrolera, que es Ramsés Pech, justamente hace una semana, y nos decía que si bien le va a Pemex, terminará la operación al 100% o muy cercano al 100% de la refinería hacia finales de año, principios del próximo, es decir, alrededor de 350,000 barriles procesados, pero actualmente la instalación no está funcionando, si acaso al 60-70%, según los propios reportes de Petróleos Mexicanos, Adela. Pues estaremos en contacto, si me lo permites. Cuídense y mucha suerte desde aquí. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Adela. Muchas gracias, Odelino Macario, periodista independiente allá en Tabasco.